Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En una noche tormentosa de Halloween, un avión de pasajeros comienza un aterrizaje de rutina, pero lo que sucede está lejos de ser rutinario. Los investigadores deben determinar qué terrible cadena de eventos derribó a este avión, matando a todos a bordo. En la niebla, un avión canadiense interrumpe una maniobra de aterrizaje. Segundos más tarde, se lanza a toda velocidad a los bosques cercanos. ¿El accidente fue causado por una falla mecánica o por un error fatal de juicio? Las respuestas están en la indestructible caja negra. Al registrar cuidadosamente las maniobras finales del avión y las últimas palabras de la tripulación, las cajas negras ayudan a los investigadores a comprender lo que sucedió en este desastre. Después de un accidente aéreo, la caja negra es a menudo el único testigo del terror. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Testigo del terror. En la noche del 31 de octubre de 1994, el vuelo 4184 de American Eagle despegó bajo la lluvia de Indianápolis a Chicago, a menos de 200 millas de distancia. A medida que el avión turbopropulsado de 2 motores se acercaba a su destino, los controladores de tráfico aéreo le anunciaban a la tripulación que esperara demoras. Una tormenta feroz estaba haciendo retrasar el tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de O'Hare. El avión fue dirigido a un patrón de espera sobre una sección rural al noreste de Indiana. Los pilotos notaron un poco de hielo en las alas y activaron el sistema para romperlo. Dependían del piloto automático para mantener la estabilidad y la altitud del avión. Las asistentes de vuelo le aseguraron a los pasajeros que tomarían sus conexiones. Todos los demás vuelos se retrasaron también. Uno de los aeropuertos más transitados del mundo estaba paralizado. En un anuncio reconstruido a partir de transcripciones, el capitán trató de tranquilizar a los pasajeros inquietos. Bien amigos, una vez más este es su capitán. Lamento informarles que el control de tráfico aéreo nos está diciendo que debemos esperar unos 13 minutos más. Nos aseguraremos de mantenerlos informados. Les pido disculpas. El avión llevaba más de 30 minutos de espera. Debido a la tormenta, algunos pasajeros habían debatido si abordar el vuelo. Ahora estaban cada vez más ansiosos. Finalmente, las transcripciones indicaron que los controladores autorizaron al vuelo 4184 para comenzar los procedimientos de aterrizaje. Vuelo Águila 184, descenso. Descienda y mantenga 8000. Hasta 8000. Águila vuelo 184. Vuelo Águila 184. Debería durar unos 10 minutos, hasta que esté despejado. Gracias. Fue la última comunicación que tendría el vuelo 4184 con los controladores. Cuando el avión comenzó su descenso, algo salió terriblemente mal. En lugar de nivelarse a 8000 pies, el avión continuó descendiendo, aumentando la velocidad. Se desplomó a través de 7000 pies, 6000 pies, 5000 pies. A 4000 pies desapareció de la pantalla del radar. El avión se hundió en un fangoso campo de soja en la Indiana rural, destrozándose en el impacto. Mientras luchaban contra la lluvia y las bajas temperaturas, los rescatistas buscaron durante toda la noche cualquier signo de vida de los 72 pasajeros y la tripulación. Finalmente se enfrentaron a la verdad. Nadie sobrevivió. Cuando un avión se estrella en los Estados Unidos, depende de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB por sus siglas en inglés, para determinar qué salió mal. Greg Feitz fue el investigador principal en el caso del vuelo 4184. Cuando salgo al lugar del accidente, soy como un Dick Tracy. Mi trabajo es salir y encontrar toda la evidencia, todas las pistas que nos pueden decir qué pasó. El público exige respuestas y recurre a la NTSB para proporcionarlas rápidamente.
así que los agentes llegan rápidamente. A menudo están entre los primeros en presenciar la devastación. Puede ser muy abrumador. Quiero decir que es algo emocional, porque cuando caminas a través de todos estos escombros, estás viendo fotos, osos de peluche, ropa de niños, cosas como para que no puedas evitar comenzar a estar emocionalmente afectado. Pero tienes que bloquearlo para que puedas hacer tu trabajo y hacerlo de manera efectiva, y eso no siempre es fácil para nosotros. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, reveló el verdadero horror del accidente. Cráteres de impacto estropearon lo que alguna vez fue granja tranquila, transformándola en un campo de muerte. Los estrechos caminos rurales de Roselawn, Indiana, bullían con camiones cargados de equipos de rescate y el clamor de los equipos de noticias. Un equipo de expertos de aviación forense de la NTSB llegó. Su trabajo consistía en crear orden a partir del creciente caos, para que pudieran concentrarse en la difícil tarea de averiguar qué sucedió. Inmediatamente, lo que nuestros investigadores y el equipo harán es en realidad lo que llamamos documentar las 4 esquinas. Debemos buscar todos los restos, la cola, el motor, etc. Pero la investigación se vio obstaculizada por los riesgos para la salud. El combustible lo cubrió todo. El sitio fue declarado un peligro biológico. Solo los que llevaban equipo de seguridad entraban y salían. Trabajadores de rescate e investigadores se unieron para marcar la evidencia y los restos. Trabajaron lado a lado examinando cada pieza. Tan pronto como fue posible, partes de los cuerpos fueron transportados a la morgue para comenzar el difícil proceso de identificación. Para nosotros, los investigadores, estamos viendo la evidencia física del avión, es decir, los restos en sí mismos. Para el forense, que tiene que salir y buscar los cuerpos de las víctimas, ellos tuvieron un momento tan difícil como lo hicimos nosotros, porque no tenían los cuerpos completos. Tenían fragmentos de personas y para que ambos hiciéramos nuestro trabajo, tuvimos que trabajar mano a mano, porque si yo encontraba un pedazo de escombros, podría haber evidencia crítica para el forense en un pedazo de una víctima, y así trabajamos juntos cuando observamos todos los restos, para poder ayudarlo a reunir las pruebas que necesitaba para identificar a las personas que estaban en el avión. Cuando los cuerpos fueron identificados, fueron liberados para su entierro. Los familiares encontraron consuelo entre sí y en los capellanes y consejeros que se ofrecieron como voluntarios para ayudar. Pero en medio del dolor familiar, los investigadores siguieron trabajando. Recorrieron el campo de soja en busca de respuestas. Para descubrir cómo se averió el avión, vieron los restos desde arriba. Examinaron las cicatrices en la tierra creadas por el impacto y las ubicaciones de las piezas dispersas del avión. Los patrones pueden indicarles si una pieza se rompió en el impacto o si se cayó durante el vuelo, causando el accidente. Lo que encontraron en las ruinas del vuelo 4184 fue sorprendente. Con este sitio de accidente en particular, tuvimos un gran impacto de gran ángulo en el suelo, por lo que tuvimos un cráter de impacto principal, pero encontramos la sección de cola en un lugar muy extraño en relación con el cráter de impacto principal. Eso llevó al equipo a pensar, ¿cómo llegó eso? Y era evidente que se trataba de una ruptura en vuelo, por lo que la cola se había desprendido antes de que el avión cayera al suelo. Ahora los investigadores tenían una posible explicación. Una falla estructural puede haber causado que la cola se rompiera en vuelo. Pero las colas de los aviones no se rompen solas. Algo debió ocasionar la falla. Se necesitaban más pruebas para ser examinadas, más datos recogidos. El clima de esa noche proporcionó la primera pista. Las condiciones eran ideales para la formación de hielo. Para muchos, la lluvia helada en la que volaba el avión podría haber sido un factor importante, pero pareciera poco probable que la formación de hielo en las alas pudiera hacer que la cola se fracturara. La única manera de determinar qué sucedió realmente sería mirar dentro de la caja negra del avión. Una caja negra es en realidad 2 cajas, y no son negras, son naranjas, lo que las hace más fáciles de encontrar. Una contiene un registro de los funcionamientos mecánicos del avión. Se llama el registrador de datos de vuelo.
La otra es la grabadora de voz de la cabina. Básicamente una grabadora a prueba de choques. Contiene un registro de todo lo que dicen los pilotos. También capta las alarmas, el ruido del motor y quizás el horrible sonido del impacto. En cuestión de horas, las cajas se llevaron a la sede de la NTSB en Washington, D.C. Allí los técnicos las prepararon para su análisis. A veces las cajas negras proporcionan respuestas instantáneas, otras veces solo profundizan el misterio. Mientras los investigadores preparaban el equipo de reproducción, también se preparaban ellos mismos. Ellos serían los primeros en escuchar lo que dijeron los pilotos cuando se enfrentaron a la muerte. Después de mantener un patrón de espera cerca del aeropuerto O'Hare, al vuelo 4184 se le autorizó a descender desde 10.000 pies. Segundos después, el avión se estrelló, matando a todos a bordo. Ahora, los investigadores escucharían la grabadora de voz de la cabina mientras el avión comenzaba su caída fatal. Las palabras de la tripulación durante los terribles últimos momentos están tomadas en las transcripciones. Vaya, Sabía que haríamos eso. estoy tratando de mantenerlo en 1.80. Oh, ¡Oh, vaya! La señal de alerta de altitud se apaga. ¡Levantar! ¡Tire hacia de arriba! acuerdo. ¡Tire hacia arriba! Está bien, cálmate. ¡Terreno Con demasiado calma. bajo! ¡Demasiado bajo! ¡Ah! La escalofriante grabación dejó en claro que los pilotos estaban completamente perdidos. No sabían que estaban en problemas hasta que fue demasiado tarde. Pero planteó más preguntas de las que contestó. Los investigadores no estaban más cerca de saber lo que pasó. Su última esperanza estaba dentro de la segunda caja, el registrador de datos de vuelo, o FDR. Ahora se analizarían todas las funciones mecánicas del avión o su mal funcionamiento. Doug Bracey es un experto en cajas negras de la NTSB. Es responsable de convertir los datos complicados de los FDR en información útil. Los datos registrados de un FDR dependen de la edad y el tipo del avión en el que se encuentre. El que estaba en el vuelo 4184 monitorizó aproximadamente 100 funciones mecánicas. Bracey descargó la información a una computadora utilizando plataformas de cinta que traducen los datos codificados. La información aparece como tablas y gráficos en la computadora. Representan las acciones del piloto y el rendimiento del avión en los minutos finales antes de que cayera a tierra. Las lecturas se colocaron una al lado de la otra en una línea de tiempo para ver sus relaciones. Cuando aparecieron los datos, Bracey descubrió que el avión había experimentado un evento abrupto y catastrófico. Para comprenderlo mejor, él creó una versión animada de los últimos momentos del avión. Es muy difícil tener una idea del tiempo y la rapidez o la lentitud con que las cosas se desarrollan al mirar los números y los gráficos. La animación nos ayuda a ver qué tan rápido o lentamente se desarrollan las cosas en la secuencia del accidente. La animación combina todas las funciones del avión justo antes de caer, en un modelo visual que los investigadores pueden estudiar. Comenzó cuando el avión inició su descenso desde 10.000 pies. Sin previo aviso, el piloto automático se desconecta. Los alerones en las alas que controlan el vuelo de repente se voltean. El avión viró violentamente hacia la derecha. Los pilotos tomaron los controles y lucharon por nivelarse, pero la velocidad del movimiento era demasiado grande. Arrancó los controles de sus manos y la nariz se zambulló hacia la tierra. Cuando irrumpieron a través de las nubes, el suelo llenó su parabrisas, corriendo hacia ellos a 400 millas por hora. Inútilmente, los pilotos tiraron hacia atrás de los controles para subir la nariz. La tensión resultante en la cola era demasiado grande. Se rompió justo antes de que el avión cayera al suelo. La animación hizo trágicamente clara la secuencia de acontecimientos. El avión estaba en vuelo. Cuando giró violentamente, inicialmente giró a aproximadamente 77 grados, la primera vez y la nariz bajó. El primer oficial pudo recuperarse un poco y, mientras intentaba llevar la nariz hacia atrás,
el avión volvió a rodar completamente a 360 grados. Y la nariz bajó y el jalón continuó aproximadamente 140 grados hasta que el primer oficial pudo detener la tirada. Se detuvo, pero debido a la gran altitud en la que se encontraba el avión y mientras el piloto intentaba estabilizarlo, había una gran fuerza aerodinámica en la cola, tirando extremadamente al máximo. Se salió literalmente y el avión se estrelló sobre su nariz al golpear el suelo. A medida que se fragmentaba, la cola se deslizaba hacia el punto más alejado del área de los restos. Ahora era evidente que el accidente no fue causado por la cola que se rompió en vuelo. Eso dejó la formación de hielo como la causa probable. Pero Bracy sabía que la formación de hielo normalmente se mostraría en la pantalla como una acumulación lenta y constante, no como un cataclismo repentino. ¿Qué podría haber dominado el avión tan rápidamente y hacerlo caer a tierra? Saber qué es lo que hace que un avión vuele puede proporcionar pistas sobre cómo puede caer. En la Universidad Embry-Riddle de Prescott, Arizona, se usan túneles de viento para demostrar la aerodinámica del vuelo. Aquí las fuerzas invisibles del viento se hacen brillar, revelando el principio básico del vuelo. Cuanto más rápido se mueve el aire sobre una superficie, menos presión ejerce. El aire de movimiento más lento debajo empuja hacia arriba, haciendo que la superficie se levante. El ingeniero aeroespacial Richard Felton demuestra el principio con un experimento simple. Déjame demostrarlo con un pedazo de papel. Voy a soplar sobre la parte superior de la superficie del papel. Así no voy a crear nada por debajo. No hay magia aquí. ¿De acuerdo? Y como se puede ver, el papel realmente sube. Las alas no son planas como el papel, pero funcionan de la misma manera. El aire se mueve más rápido a través de la parte superior redondeada del ala porque tiene más superficie que cubrir. Pero es fundamental que la superficie superior sea lisa y que nada en ella interrumpa el flujo del aire. Si se altera el flujo de aire, el objeto pierde la presión que lo eleva. Cualquier objeto extraño en las alas puede interrumpir el flujo del aire. Por ejemplo, el hielo puede acumularse y romperse, dejando bordes irregulares. Eso puede producir suficiente turbulencia para derribar un avión. El vuelo 4184 era un avión de la serie ATR-72. Los investigadores de Roseland descubrieron que estos aviones tenían un historial de problemas de formación de hielo. Pero el FDR demostró que el sistema de deshielo estaba funcionando correctamente y que la lectura no mostraba patrones de congelamiento normales. Luego los investigadores se enteraron de un fenómeno meteorológico llamado gotas de llovizna superfrías, lluvia congelante extra grande. Una consulta con meteorólogos les comprobó que las condiciones en esa noche tormentosa de Halloween eran las adecuadas para que este fenómeno ocurriera. ¿Fue el clima el factor fatal? Para averiguarlo, los fabricantes del ATR salieron a los cielos sobre el desierto de Mojave en California. Allí intentaron recrear las condiciones exactas de la tormenta. En un experimento llamado la prueba del petróleo, un jet modificado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos produjo una nube de hielo de 8 pies de ancho. Un ATR como el de Roseland voló hacia la nube. Las nubes de lluvia helada se infundieron con un tinte amarillo para que los investigadores pudieran ver el hielo formándose en la nariz y en las alas. Para asegurarse de que la tragedia no se repitiera, los pilotos de prueba volaban muy alto para un tiempo de recuperación adicional y estaban preparados para eyectarse si era necesario. Al principio la lluvia helada normal fue liberada. Las pequeñas gotas de agua se congelaron en el instante en que golpearon la parte delantera de las alas, pero las botas de deshielo rompieron el hielo recién formado. Entonces una nube de gotas de llovizna superfría fue liberada. Cuando las gotas golpearon las alas, no se congelaron instantáneamente. En su lugar se extendieron por el ala, congelando por detrás y fuera del alcance de las botas de deshielo. Al fin se colocó la pieza final del rompecabezas.
Por lo general, cuando un ala no tiene contaminación, estas bandas o el viento relativo fluyen suavemente sobre la parte superior y la parte inferior de la lámina de aire. Pero con el accidente de Roselawn, cuando se formó la cresta de hielo representada por este triángulo, se produjo una interrupción en ese flujo de aire. Cuando el flujo de aire se restituye o regresa a través de la parte superior del ala, se puso muy turbulento al salir del borde trasero, que está representado por esta área allí mismo. Esa turbulencia estaba justo encima de los alerones y creó un sistema de baja presión. Este alerón comenzó a ser como si estuviera en una posición neutra hasta su máxima desviación de 14 grados en un cuarto de segundo. Ahora los investigadores comprenden lo que pasó esa noche y por qué. Los pilotos estaban en el patrón de espera. Estaban charlando. El piloto automático estaba encendido. Pensaron que todo estaba bien. Lo que no sabían era que detrás del equipo de deshielo se estaba formando una capa de hielo. Cuando empezaron a descender, el hielo se partió. Lo que quedaba dejaba bordes irregulares en el ala, provocando un flujo de aire turbulento. La turbulencia creó un poderoso sistema de baja presión que actuaba como un vacío. Literalmente absorbió los alerones, forzando al avión a girar. Los intentos de enderezar el avión solo rompieron la cola. El avión luego cayó a tierra. Después todo quedó en silencio, excepto por la lluvia torrencial y luego las sirenas. El cráter en un campo de soja en Roseland, Indiana, es una cicatriz que nunca podrá ser curada. Pero al resolver el accidente, los investigadores de la NTSB habían hecho todo lo posible. Como resultado de su trabajo, el sistema de deshielo del ATR fue rediseñado, extendiéndose más atrás en el ala, y los pilotos de ATR ahora están entrenados para condiciones de formación de hielo. El trabajo de la NTSB y otros en el caso de Roseland ayudó a reducir las posibilidades de que vuelva a ocurrir un accidente similar. Cada accidente aéreo es el resultado de una mezcla fatal de condiciones. Los ingredientes vienen del avión, el clima y el mismo piloto. En Canadá, los investigadores trataron de reconstruir los hechos que llevaron a un avión de pasajeros al desastre. Las montañas de la Columbia Británica se encuentran entre las más impresionantes de América del Norte, pero para los pilotos que vuelan a través de ellas, pueden ser traicioneras. En 1989, 2 pilotos jóvenes de Skyline Airlines volaron con 5 pasajeros en un avión turbopropulsado de 19 asientos desde Vancouver a Terrace, a unos 400 kilómetros de distancia. Hicieron el viaje docenas de veces y estaban familiarizados con la densa niebla de la mañana, que a menudo se desplaza a través de esta parte del oeste de Canadá. La mañana del 26 de septiembre era el inicio de un día más. Poco antes de que el vuelo 70 hiciera su aproximación final a la pista, un banco de niebla de 300 pies envolvió al aeropuerto, lo que hizo que la visibilidad fuera cero. El piloto esperaba ver las luces de la pista, atravesar la niebla en cualquier momento. En lugar de eso, solo vio penumbra. Cuando el piloto descendió en picada para el aterrizaje, tuvo dudas y abortó la maniobra con seguridad. Pero cuando se alejó, las copas de los árboles repentinamente se hicieron grandes a través de la densa neblina. El avión se abrió camino entre las ramas, rodó y estalló en llamas. Los pilotos y pasajeros murieron en el impacto. A los investigadores de la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá se les asignó la horrible tarea de identificar a los restos destrozados. Los árboles habían agrietado y caído sobre el fuselaje. Una de las alas se había desprendido. La cabina fue aplastada. La cabina del piloto se abrió, exponiendo una masa de cables enredados y circuitos. La fuerza había retorcido y arrancado las hélices. Tomó días encontrar piezas del avión que estaban dispersas por el bosque. Leer los restos llevaría incluso más tiempo.
Es una habilidad forense que requiere de entrenamiento intensivo. En la Universidad Embry-Riddle, los futuros investigadores ganan experiencia al estudiar los restos de accidentes reales reconstruidos en el sitio. El director de seguridad aeroespacial Bill Waldock instruye a sus estudiantes sobre qué buscar y cómo encontrarlo. Al igual que en una escena del crimen, lo que quiero que los estudiantes puedan hacer es identificar todas las cosas importantes de ella para poder comprender cómo estas partes llegaron a donde estaban y qué significan. Y luego, para ser capaz de tomar eso y ponerlo en el resto de la historia y literalmente encajar todas las piezas del rompecabezas y crear una imagen clara de lo que pasó con este avión y por qué sucedió. Según Waldock, descubrir qué causó un accidente es el primer paso para prevenir otro. El objetivo principal de las investigaciones es tratar de averiguar qué sucedió y por qué. Y una vez que lo hacemos, podemos cambiar las cosas e intentar mejorar el resto del sistema. Es una forma costosa de aprender, pero por lo general es una de las formas más impresionantes de aprender y podemos transmitir el punto bastante bien de esa manera. Cada detalle de los restos se duplica cuidadosamente, hasta las llamas. Si un sitio de choque se está incendiando, es crucial determinar si las llamas comenzaron en el aire o en el suelo. Un avión que se quema y luego se estrella muestra un patrón diferente al de un avión que se estrella y luego se quema. Un incendio que se inicia durante el vuelo generalmente arde más que un incendio causado por el impacto, debido a que es avivado por el viento que corre. Según Waldock, los incendios previos al impacto dejan una firma distintiva. Una de las cosas que buscamos al considerar el fuego previo al impacto frente al fuego posterior al impacto es la evidencia de que el metal estaba caliente cuando cayó al suelo. Justo en esta área del compartimiento del motor, en el lado izquierdo, se ve un poco de aluminio derretido en forma de plumas. Para hacer que el aluminio se convierta en azufre o pluma, ese metal tiene que estar cerca de su punto de fusión. Y aquí vemos un poco de evidencia de que ese proceso ha ocurrido. Eso nos dice que tuvimos un incendio previo al impacto en este compartimiento del motor izquierdo. Menos del 7% de los incendios ocurren en el impacto. Pero cuando suceden, hacen que el trabajo del investigador sea mucho más difícil. Cuando los equipos de rescate apagan las llamas, la fuerza de rocío del agua mueve las partes a una distancia considerable, y el fuego en sí puede destruir pruebas valiosas. El fuego tiende a deshacerse de la evidencia física si estamos buscando, por ejemplo, fatiga en una estructura metálica. Si el avión se incendió cuando tocó el suelo, el fuego tiende a borrar esa evidencia. El fuego es una de las peores cosas que puede haber. En el lugar del accidente en Canadá, el fuego fue solo el primero de los muchos desafíos que los investigadores enfrentarían. Los patrones de las quemaduras mostraron que el fuego fue el resultado del impacto, no la causa. El investigador principal Roger Ayotte recuerda la escena. El avión se estrelló a unos 1.500 pies de distancia del aeropuerto y el sitio del accidente en sí no era particularmente grande. El avión había golpeado el suelo a una velocidad bastante alta y la destrucción fue considerable. Y desde luego no era evidente cuando fuimos al lugar del accidente cuál era el problema. Cuando empezamos a examinar los restos, nos dimos cuenta de que este avión, de hecho, había impactado el terreno invertido porque las posiciones de los motores estaban cambiadas en el suelo. Ayotte y su equipo razonaron que la niebla pudo jugar un papel, pero solo uno menor en este accidente. Los pilotos tenían demasiada experiencia. La colisión fue demasiado rápida y furiosa, la devastación absoluta. En los escombros carbonizados, los investigadores localizaron las cajas negras del vuelo, aún atornilladas a la cola. Sus exteriores de color naranja brillante estaban camuflados con hollín. Quizás las cajas revelarían lo que sucedió. Las cajas fueron trasladadas a la sede de la Junta de Seguridad del Transporte en Ottawa para su análisis. En el laboratorio, el experto en cajas negras Michael Poole y el analista informático Bob Hoyle se sorprendieron por lo que encontraron. El registrador de datos de vuelo
Debía ser un dispositivo electrónico que capturaba la mayoría de las funciones mecánicas del avión en una cinta magnética o microchip. En cambio, era un modelo no autorizado y anticuado, inventado en 1951. Su uso había sido prohibido en muchos países. En lugar de circuitos electrónicos, la caja usaba un lápiz para grabar información en un rollo de papel en movimiento. Bueno, el registrador de datos de vuelo en este avión era un diseño antiguo. Era un grabador de tipo de lámina metálica y 5 parámetros están inscritos en dicha lámina. Y de esos 5, el encabezado, que es un parámetro clave, en realidad no funcionaba. Por lo que de hecho solo teníamos 4, y en contraste con los aviones modernos de hoy que tienen 5 y 600 parámetros por segundo, obviamente hay una diferencia muy grande aquí. Así que teníamos un registrador de datos de vuelo muy limitado. Los datos en esa grabadora también son muy pobres en resolución y es extremadamente lento extraer la información de estas grabadoras. En su momento, la grabadora de aluminio era un avance tecnológico porque podía sobrevivir al impacto y al fuego. Ahora su funcionamiento primitivo amenazaba con paralizar la investigación. Para captar algo de significado a partir de los arañazos, Hoyle los escaneó en una computadora. Quizás la tecnología moderna le ayude un poco a su antecesor. Hoyle fue capaz de afinar y enfocar la información de los grabados gruesos lo suficiente como para interpretarlos. El FDR mostró que el avión voló en curso constante hacia los árboles a más de 200 millas por hora. Pero una marca indicaba algo extraño. Una repentina explosión de velocidad justo antes de que el avión golpeara. La información era incompleta y contradictoria. ¿Por qué un avión en medio de un aterrizaje abortado de repente se viene al suelo? Poole y sus colegas revisaron la grabación de voz de la cabina para una explicación. Solo encontraron más contradicciones. El piloto le dijo al copiloto que iban a abortar el aterrizaje, dar una vuelta e intentarlo de nuevo. En la cinta en el fondo los motores rugían a plena potencia. Eso fue consistente con un ascenso, pero no fue consistente con el intercambio final perturbador entre el piloto y el copiloto. Las transcripciones indican que el copiloto comenzó a advertir que el avión estaba perdiendo altitud. Descendiendo. Está bien. Descendiendo. Cuando escuchamos por primera vez la grabación de la cinta, fue bastante desconcertante, porque la tripulación había iniciado una aproximación frustrada. Comenzaron a dar una vuelta. Pudimos escuchar la potencia del motor. Pedían equipo preparado. Empezaron a subir y por alguna razón el avión pasó de un ascenso a un descenso y se estrelló muy rápidamente. Allí empezamos a enfocarnos porque este avión que estaba volando sin inconvenientes y que no debió tener mayor problema en la transición de un ascenso a un descenso para luego golpear el suelo. Las cajas negras solo daban pistas vagas. No tenían ninguno de los datos contundentes que Poole esperaba de ellas. Transmitió las malas noticias a sus compañeros investigadores. Los vacíos dejados por el registrador de datos primitivo tendrían que ser llenados manualmente. Un equipo de casi una docena de especialistas en aviación forense tendría que participar en un trabajo de detective tradicional. Afortunadamente, tenían un arsenal de herramientas sofisticadas para ayudarlos. El primer paso fue determinar si el motor dañado fue la causa del choque o el resultado de él. Para eso, los investigadores dependían del especialista en servicios de ingeniería John Garston. Como parte de la investigación del sitio del accidente, vimos que el motor derecho estaba muy dañado y desintegrado. Para entender este daño, para entender si el daño ocurrió en vuelo o en tierra como resultado del impacto, debíamos saber cómo se averió la aeronave. Ahí fue donde usamos la información del árbol junto con la altitud desde donde tocó el suelo para determinar la secuencia del daño. Garston se especializa en obtener pistas de lugares donde los investigadores no pueden ir, como las copas de los árboles. Montó una cámara estereoscópica en un helicóptero y tomó fotos en 3D de los árboles dañados. Usó estas fotos para determinar el ángulo en el que el avión golpeó en el bosque.
Este es el sitio del accidente. Los puntos rojos son piezas de restos. El avión inicialmente descendió a través del bosque comenzando aquí. Todos los puntos negros son árboles dañados, la mayoría de los cuales tenían las partes superiores cortadas por el avión. Luego creó un modelo que muestra el camino del avión a medida que avanzaba a través de los árboles. Demostró que el avión estaba nivelado mientras cortaba las copas de los árboles. Ambos motores estaban en su lugar, manteniendo el avión equilibrado. El giro no ocurrió hasta que golpeó los árboles. Garstan concluyó que los motores estaban conectados en el impacto. Ahora tenía que ver si estaban funcionando correctamente. Movimientos erráticos en la trayectoria del vuelo final del avión podrían sugerir un problema en el motor. Pero como el FDR no tenía los datos que Garstan necesitaba, tuvo que idear una forma inteligente de reconstruir los movimientos del avión. Hizo un mapa que mostraba la ubicación de los testigos cuando escucharon el avión. Utilizamos la ubicación de los testigos en el suelo y a través de la triangulación, desde donde están hasta donde vieron el avión o lo escucharon, pudimos determinar que la trayectoria de vuelo general estaba en un arco como este que se acercó al aeropuerto en esta dirección y luego, finalmente, el avión se estrelló por aquí. Los testigos determinaron que el vuelo no mostraba señales de problemas y le dieron a Garstan otra información útil. Inicialmente supimos que los testigos escucharon ruidos o sonidos como un zumbido. Este cambio nos hizo preguntarnos si posiblemente había un problema con el motor o un problema con la hélice y en el lugar del accidente nos faltaban piezas. Hubo un gran daño en el motor derecho que inicialmente nos llevó a intentar enfocarnos en esa área para ver si había algo de qué preocuparnos. Las fallas del motor son a menudo la causa de accidentes de aviones pequeños. Para ver si esta era la posible causa detrás del accidente, el analista jefe Bill Taylor diseccionó los motores maltratados. Cuando estamos analizando el motor y desarmándolo, hay dos cosas que estamos buscando. En primer lugar, queremos ver si ha habido una falla mecánica en el motor. Eso es lo más aparente, lo más obvio y lo más fácil de hacer. Segundo, buscamos evidencia del nivel de potencia. Eso es muy útil en una investigación de accidentes para descubrir si el motor estaba produciendo plena potencia. Puede estar funcionando, pero a un nivel bajo, en modo inactivo, se podría decir. Nos da una indicación otra vez de lo que estaba disponible para la tripulación en ese momento. Si el motor hubiera estado a plena potencia cuando se estrelló, tendría las cicatrices de las partes en movimiento al golpear el cuerpo del motor. Las marcas profundas indicaron que los motores estaban en alta potencia. La gran cantidad de suciedad y residuos absorbidos en el impacto confirmó ese hallazgo. Taylor concluyó que los motores estaban bien. Él determinó que los sonidos escuchados por los testigos eran sonidos normales del motor rebotando en el terreno desigual. Él tendría que buscar respuestas en otra parte. Comprobó el tren de aterrizaje. También estaba funcionando. Casi se retrajo en el momento del accidente, de acuerdo con el procedimiento para un aterrizaje abortado. Hasta ahora, el avión parecía estar en perfecto estado de funcionamiento. Ninguna pista había surgido. Los investigadores estaban atascados. ¿Pero era posible que algo llevara al piloto a aterrizar rápidamente y tomar riesgos? ¿Podría haberse quedado sin combustible? Garstan usó la fotografía infrarroja para averiguarlo. Lo que tenemos aquí a la izquierda es una fotografía en color convencional del bosque y a la derecha es lo que se conoce como una fotografía de infrarrojo cercano. En la fotografía convencional, el combustible se mezcla con la sombra natural. Pero filmada con una película de infrarrojo cercano, el rocío de combustible aparece como una mancha oscura. Registros como el peso y el equilibrio nos dieron una buena indicación de cuáles debían ser las cantidades de combustible y utilizamos las imágenes infrarrojas para confirmar que había una gran cantidad de combustible presente. Tenemos el rastro del accidente del suelo aquí, a la izquierda del ala derecha, y se puede ver un área general de decoloración en la que se ha rociado el combustible, así como también se ha producido un incendio en el suelo y hay muchas ramas rotas. Las fotografías revelaron que el avión llegó al aeropuerto con combustible de sobra.
otro callejón sin salida para los investigadores. Según todas las indicaciones, el vuelo 70 nunca debió haberse estrellado, pero lo hizo. Y hasta que los investigadores descubrieran por qué, la tragedia podría repetirse. La pregunta persistente seguía siendo, después de abortar el aterrizaje, ¿por qué el piloto comenzó a subir y luego caería a tierra? El ingeniero Jim Foots verificó la precisión de los instrumentos de la aeronave. Quizás estaban mintiendo. Bueno, observamos los instrumentos y eso nos lleva a revisar las caras del dial y luego los mecanismos internos de los instrumentos porque, de nuevo, no todos los FDR registran todos los parámetros para que podamos mirar los instrumentos y a veces obtener información de la cara del dial, como el puntero, golpes, daños en el tren de aterrizaje, y eso nos dirá qué hacía realmente ese sistema en el impacto. Si el impacto fue lo suficientemente grave, el puntero golpea la esfera del dial y deja una marca. Incluso si el puntero se perdiera, la marca indicadora permanecería. La mayoría de los instrumentos fueron destruidos más allá del reconocimiento. Solo el altímetro sobrevivió y mostró que la configuración de altitud del avión estaba justo donde debía haber estado. El piloto debió saber lo cerca que estaba del suelo. Una vez más, la solución seguía siendo esquiva. Pero Foots tenía sus sospechas. Si el avión se estaba cayendo, un sistema de advertencia debió alertar al piloto, a menos que el sistema de alerta fuera defectuoso. Dirigió su atención a las luces de advertencia. Los filamentos de las bombillas pueden indicar mucho sobre las condiciones en el momento en que un avión se estrella. Bueno, hacemos un análisis de la bombilla, incluso si la aeronave tiene un FDR o un CBR. Si el FDR nos da una indicación de que hubo un problema, una advertencia, entonces podemos mirar las bombillas y decir si esta luz estaba encendida y el piloto tenía una advertencia o una luz de precaución. Una bombilla que está encendida cuando está rota reacciona de manera muy diferente a una bombilla que está apagada. Es fácil para el ojo entrenado detectar la diferencia. Lo que estamos viendo aquí son los filamentos. Y lo que buscamos con los filamentos es la deformación. Como se ve aquí, el desenrollamiento total del filamento es indicativo de un filamento caliente o iluminado cuando se impacta en lugar de una lámpara que estaba apagada o fría. En el impacto donde solo tenemos una fractura, recta, quebradiza. Foots descubrió que ninguna de las 37 bombillas de advertencia del vuelo 70 sobrevivientes habían estado encendidas. Pero eso no significaba necesariamente que todo estuviera bien con el avión. Aún en busca de pistas, los investigadores se enfocaron nuevamente en la posición de la aeronave. Al intentar abortar el aterrizaje, tal vez la nariz del avión se inclinó demasiado alto. En un ángulo pronunciado, el aire no puede deslizarse fácilmente sobre las alas. El avión se para y cae del cielo. Para averiguar si el vuelo 70 se detuvo, los investigadores tendrían que subirse al asiento del piloto. Lo que sucedió con el vuelo 70 de Skylink llegó sin previo aviso. Ahora los investigadores tienen que reconstruir la tragedia. El sistema de prevención de pérdida en este tipo de aeronave fue notoriamente implacable. Se le dio muy poco aviso al piloto antes de que ocurriera. A baja altitud, la diferencia entre la pérdida y el choque, la vida y la muerte, es solo segundos. Para ver si la inclinación del avión o el ángulo en el aire causaría una pérdida, los investigadores necesitaron reconstruir sus momentos finales. Para eso necesitaban un simulador de vuelo. Se ingresaron todos los datos que recopilaron junto con los comandos piloto de la grabadora de voz. El simulador combinaría estas pistas desconectadas en una estimación cercana de la posición del avión. Sabíamos cuál era la altitud y la velocidad del avión en la aproximación abortada. También sabíamos cuándo agregaron la potencia, cuándo retrajeron el tren de aterrizaje y cuándo retrajeron las aletas. Así que pudimos entrar al simulador y usar estos parámetros que estaban disponibles en el registro de datos del vuelo y volar el avión de acuerdo con estos parámetros y luego, a través de esa precisión, determinar cuál era la situación del avión.
Si el levantamiento fue demasiado empinado, el avión se habría detenido y luego estrellado. Pero eso no fue lo que pasó. El simulador mostró que el levantamiento del avión estaba bien. Se descartó la pérdida y que el sistema para evitarla fallara. Después de un exhaustivo examen del avión desde la nariz hasta la cola, los investigadores finalmente pudieron descartar una falla mecánica. Solo tenían un lugar más para encontrar respuestas, con el hombre en la cabina del piloto. Para determinar si el error humano era el responsable, Roger Ayotte necesitaba meterse dentro de la cabeza del piloto. Una vez que eliminamos la posibilidad de un mal funcionamiento mecánico de la aeronave, y eso fue probablemente un par de meses en la investigación, pudimos centrar todos nuestros esfuerzos en los aspectos operacionales y de desempeño humano del accidente. Mientras que un tipo de investigador busca pistas físicas, otro busca las psicológicas. El experto en cajas negras Mike Poole creó una impresión de voz convirtiendo la emoción en una imagen. Y los investigadores de desempeño humano Ron Coleman y Beth McCulloch fueron contratados para estudiarlo. Para explorar lo que estaba pasando en la mente de los pilotos, examinaron sus palabras finales. Descendiendo. Está bien. Descendiendo. Así que esta primera respuesta es casual. Está bien, no es gran cosa. Pero la segunda tiene mucha ansiedad. Cuando el copiloto alertó al piloto de que estaban descendiendo, el piloto respondió con calma con un simple «está bien». McCulloch sintió que ocurría mucho más de lo que la primera reproducción les hizo creer. Si tiene a alguien a su lado que obviamente está expresando preocupación y con una voz bastante agitada, entonces comienza a preguntarse si ese capitán está realmente tranquilo acerca de la situación, lo tiene totalmente bajo control o no es consciente de la gravedad de la situación. Descendiendo. Está bien. Descendiendo. Lo primero que captamos fue la ansiedad en la voz del copiloto cuando pronunció el segundo descenso. Después de eso, volvimos y escuchamos la cinta completa muchas veces para tratar de determinar varios problemas operacionales que podrían haber surgido o surgieron, y también algunos de los problemas de desempeño humano que quedaron claros al escuchar las voces, las pausas y las vacilaciones. Por la grabación de voz, Coleman y McCulloch supusieron que el piloto sonaba despreocupado, ajeno al hecho de que estaba acelerando hacia una muerte segura. Descartaron el suicidio. Los perfiles psicológicos eran normales. El equipo de investigación sospechó que el piloto estaba literalmente perdido en las nubes. Él no sabía dónde estaba arriba. Y no confiaba en sus instrumentos, ni en su copiloto para enderezarlo. ¿El error del piloto causó el accidente? El equipo estaba cerca de averiguarlo, pero antes de que pudieran era necesario hacer más pruebas. ¿Estaba el piloto del vuelo 70 realmente desorientado en la niebla? Para ilustrar lo que pudo haber experimentado, Mike Poole recopiló los datos y produjo una versión animada del vuelo fatal. Junto a él creó un plano de ilusión. Se basó en lo que expertos en desempeño humano creían que el piloto podría haber percibido. Aquí está la orden para el aterrizaje abortado. Ordena salir el tren. La orden se ejecuta, ordena subir las aletas. Y el primer oficial responde que ya se acercan a la mitad. Envuelto por la niebla, incapaz de ver la pista, el piloto busca pistas visuales fuera de su ventana. En sus esfuerzos por orientarse, no se da cuenta de sus indicadores o no atiende a la preocupación de su copiloto. Lo que sabemos por nuestros equipos, los investigadores sospechan que tal vez él esté ajustando los mandos en la cabina. Tal vez no esté familiarizado con la dirección de vuelo. Está la niebla, tal vez se haya perdido un poco con respecto a dónde está la pista, y todos estos factores pueden distraerlo de la tarea de observar estos instrumentos. La animación mostró que el piloto, de hecho, confundió arriba con abajo. La condición se llama ilusión somatográvida. Ocurre cuando los pilotos se ven privados de señales visuales. En su lugar se basan en el instinto. Básicamente,
El cuerpo humano no puede distinguir la diferencia entre una fuerza que atraviesa su estómago contra el respaldo de su silla debido al empuje por la aceleración, como cuando vas muy rápido en una autopista a sentir el efecto de la gravedad empujándote hacia atrás contra la silla. Aunque el piloto pudo haber estado operando bajo una ilusión, las consecuencias de sus acciones fueron terriblemente reales. Los investigadores volvieron al simulador para experimentar por sí mismos la ilusión fatal del vuelo 70. Un simulador es un lugar excelente para realizar una prueba de ilusiones, porque es una máquina que ha sido construida para engañar a los ojos y la mente. En un simulador estás en un edificio y obviamente no puede acelerarte por una pista, pero quiere hacerte sentir eso. Entonces, para lograrlo, lo que hacen es inclinarte hacia atrás y sientes la fuerza de la gravedad en tu silla. Luego engaña tu sentido visual al tomar el horizonte y lo mantiene nivelado para que tus ojos piensen que el horizonte está a nivel. Mientras tu estómago está sintiendo esta fuerza hasta el respaldo de la silla, esa es la ilusión somatográfica. Roger Elliott tomó el vuelo fatal simulado. Se ingresaron todos los datos y se retiró el horizonte para que pudieran sentir la sensación que tenía el piloto. Pero volaría bajo las reglas de vuelo por instrumentos, o IFR, confiando totalmente en sus indicadores para saber dónde estaba el avión en relación con el suelo. Este es el mismo enfoque que se está llevando a cabo en condiciones IFR, así que tienes que concentrarte en tus instrumentos y como puedes ver no tienes referencias visuales fuera de la cabina. Con su vista bloqueada, no podía decir si estaba subiendo o bajando mientras aceleraba, pero los medidores le dijeron que se dirigía hacia el suelo. El vuelo simulado demostró que el piloto había sido víctima de la ilusión. Puedes volar por donde quieras hasta cierto punto cuando estás en condiciones de vuelo visual, y eso se hace con frecuencia. Sin embargo, cuando estás en condiciones de vuelo por instrumentos, en la niebla, en una nube o algo así, no tienes esos sentidos visuales que sí usas cuando estás volando visualmente. Las fuerzas del movimiento en 3 dimensiones pueden jugar trucos en la mente. El oído interno regula el equilibrio y nos permite saber dónde estamos parados, pero necesita una referencia visual. Es extremadamente difícil vencer el instinto humano de confiar en la visión cuando vuela, pero a través de una fuerza de voluntad total, un piloto puede permanecer fiel a los instrumentos hasta que su mente supere su cuerpo. Desafortunadamente, el piloto del vuelo 70 no era consciente del peligro. Se necesita una red de sistemas complejos para mantener un avión en el aire. También hace falta una maraña de circunstancias para que uno se caiga. En Roseland, Indiana, y Terrace, Columbia Británica, una combinación de factores conspiraron contra la aeronave, condenando a los pasajeros y a la tripulación. Pero a bordo de los aviones estaban las cajas negras. Estos testigos indestructibles, junto con el ingenio humano, determinaron lo que salió mal. Al sobrevivir a un choque, las cajas negras nos permiten prevenir muchos otros.